por este día, Señor, que nos has dado. Te ponemos en tus manos este estudio, Señor. Sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Te damos gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. Abre los ojos espirituales de cada uno de los jóvenes que están aquí. Danos sabiduría y revelación de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a la lección 2. Piensa en grande, página 9. Y vamos a leer en el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 3 y 4. ¿Ya están ahí, verdad? Okay. Dice el verso 3: 4 leprosos que estaban en la puerta de la ciudad se dijeron unos a otros: ¿de qué nos sirve estar aquí? ¿De qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? No hay comida en Samaria, y si entramos a la ciudad, ahí moriremos. Si nos quedamos aquí, también moriremos. Mejor vayamos al campamento sirio. Si nos dejan vivir, bien; si nos matan, pues que nos maten. Amén. La primera pregunta que vamos a anotar es: ¿cuál era la situación en Samaria en esos tiempos? ¿Cuál era la situación en Samaria en esos tiempos? Vamos a seguir leyendo. Dice: los sirios habían venido y habían sitiado a Israel. La hambruna llegó a ser tan grave que los israelitas estaban vendiendo estiércol de animales a precios escandalosos para poder comer. Dice la Biblia que ellos estaban comiendo los desechos de los animales porque no había comida en ese tiempo. Dice: la gente incluso se estaba comiendo a sus propios hijos. Hay otros versículos también que hablan donde se comían a sus propios hijos, estaban comiendo entre ellos por falta de comida. Entonces la otra pregunta que vamos a anotar ahí: ¿quiénes atacaron a Israel? Estas dos preguntas las pueden encontrar en la página 9. ¿Quiénes atacaron a Israel? Ok, seguimos. Dice: estos 4 leprosos estaban discutiendo su situación y ellos dijo uno: vamos a morir si nos quedamos aquí sentados. Y el otro dijo: si entramos a la ciudad, moriremos de hambre. ¿Por qué dijo eso? Porque él sabía la situación que estaba pasando la ciudad de Samaria. Entonces dijeron: si nos quedamos aquí sin hacer nada, vamos a morir de hambre. Y si entramos a la ciudad, también vamos a morir de hambre. Entonces decidieron esta opción. Dice: salgamos y pidamos ayuda a nuestros enemigos. Lo peor que pueden hacernos es matarnos. Estos 4 leprosos se levantaron de noche para ir al campamento de los sirios. Y esa va a ser la tercera pregunta: ¿qué fue lo que estos leprosos decidieron hacer? Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo del 5 al 9. Dice el verso 5: así que esa tarde los 4 leprosos fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron al borde del campamento, no había nadie. El Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de carros, caballos y un gran ejército. Por eso los sirios se dijeron: el rey de Israel contrató a los hititas y a los egipcios para atacarnos. Y salieron huyendo esa tarde, dejando todo atrás. Abandonaron sus carpas, caballos y asnos y escaparon. Verso 8 dice: los leprosos se acercaron al borde del campamento y entraron a una carpa.
Después de haber comido y bebido, se llevaron de ahí plata, oro, ropa. Entonces fueron y escondieron algunas cosas y luego entraron a otra carpa y se llevaron cosas de ahí y las escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: no estamos actuando bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio. Si esperamos hasta el amanecer, se descubrirá que somos culpables. Entremos ahora al palacio y demos aviso. Estos leprosos, cuando entraron al campamento, se dieron cuenta que ahí había burros, caballos, que todavía estaban amarrados, porque los sirios escucharon sonidos como si viniera un gran ejército. Pero ahí podemos ver la mano de Dios, cómo Dios ayudó a estos leprosos, cómo Dios hizo que estos sirios huyeran, porque Dios puso sonido en sus oídos y ellos se confundieron. Ellos pensaron que venía un gran ejército y solamente eran estos 4 leprosos. Cuando estos 4 leprosos llegan al campamento, se dan cuenta que no hay nadie, se dan cuenta que hay vestiduras, que hay oro, que hay plata, y ellos empezaron a comer. Dice los versículos que acabamos de leer que ellos tomaron un botín y lo fueron a esconder y después volvieron a regresar por más. ¿Sí están aquí? Entonces cuando ellos vinieron a regresar, dijeron: ¿sabes qué? Tenemos que avisar, porque nuestra ciudad está muriendo de hambre, y si amanece y vuelven nuestros enemigos, no vamos a poder dar aviso. Tenemos que dar aviso de que aquí hay abundancia, porque recuerden que en Samaria había mucha hambruna, era una situación muy difícil, y estos leprosos decidieron eso. Entonces la siguiente pregunta es: ¿por qué los sirios abandonaron el campamento? ¿Por qué los sirios abandonaron el campamento? Sí, los sirios. Vamos a seguir leyendo. Dice: el Señor hizo que los sirios oyeran un sonido y tuvieron tanto miedo que huyeron, dejando su comida aún cociéndose en las ollas, todo su oro y plata, ropa fina en sus tiendas, caballos, burros, todavía estaban atados. Cientos de miles de soldados sirios habían huido y dejando atrás todas sus pertenencias, pues era mucha su prisa de escapar. Cuando estos leprosos llegaron al campamento sirio, les esperaba esta abundancia. Los 4 leprosos comenzaron a comer y a beber, entraron en una tienda y tomaron todo lo que pudieron tomar. Luego fueron y escondieron su botín y regresaron por más. Pero esto es clave, porque ellos dijeron: este es un día de regocijo. Para ellos era un día especial, porque nunca se esperaron que iban a estar en ese lugar de abundancia. Ellos ya miraban la muerte, ellos ya no tenían esperanza, estaban desesperados, no sabían qué hacer, y de pronto llegan a ese lugar de abundancia y ellos dijeron: este es un día de buenas noticias. En otra versión dice: es un día de buenas noticias, es un día de regocijo. Tenemos que ir a avisar a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, lo que está pasando aquí. Amén. Y aquí es donde me empiezo a identificar yo. Cuando estaba sin Cristo, estaba sin esperanza, y yo no me imaginaba que yo tenía un futuro, no me imaginaba que yo pudiera servir para algo. En sí me sentía inservible, me sentía sin aspiraciones en la vida, pero de pronto Dios nos puso en este lugar donde aquí tenemos un llamado, tenemos un propósito, una meta, una visión que podemos cumplir. Entonces yo me identifico mucho con estos leprosos, porque yo así me sentía allá afuera, pero cuando llego a este lugar digo: este es un día de regocijo, este es un día de buenas noticias, porque Dios me ha traído a un lugar de abundancia. ¿Cuántos dicen amén? De abundancia espiritual, donde yo puedo, donde yo
estoy aprendiendo las verdades de la palabra de Dios. Y debemos de tomar esa actitud que tomaron los leprosos y decir, ¿sabes qué? No solamente nosotros, tenemos que ir a hablar a las demás personas. Tenemos que ir a hablar a las personas que están allá pasando escasez, a las personas que están desesperadas. Yo me acuerdo que yo decía que ya no quería vivir y ya no quería esa vida, pero no podía cambiar. Y yo sé que al igual que yo hay muchos jóvenes allá afuera que ya no quieren esa vida. Por fuera a lo mejor se hacen los fuertes, pero por dentro su corazón dice, ¿sabes qué? Ya no puedo. Entonces tenemos que tomar esa actitud de estos leprosos, que cuando llegaron a donde había abundancia, ellos dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que ayudar al pueblo. ¿Sí están aquí? La siguiente pregunta es, ¿qué hicieron los leprosos para convertirse en héroes? ¿Qué hicieron los leprosos para convertirse en héroes? Voy a seguir leyendo. Dice, ellos dijeron, este es un día de regocijo. Debemos ir a contarles a las personas hambrientas en la ciudad sitiada de lo que ha sucedido. Así que fueron a dar aviso. Estos 4 leprosos pasaron de ser nada a héroes en cuestión de horas, porque el riesgo no los detuvo. Ellos se preguntaron, ¿cuánto tiempo nos vamos a quedar sentados aquí? ¿Hasta que muramos? Tenemos que hacer algo, dijeron ellos. Ellos cuando estaban en la puerta de la ciudad de Samaria, ellos estaban discutiendo su situación y estaban diciendo eso, estaban diciendo, oye, si nos quedamos aquí vamos a morir, tenemos que hacer algo, tenemos que arriesgar. No nos podemos quedar aquí, porque si nos quedamos aquí vamos a morir. Amén. Y aquí hay una pregunta para ti, dice, ¿qué hay de tu vida? ¿Estás contento donde estás? Y esa la pueden anotar también. La pregunta sería, ¿estás contento con lo que estás haciendo para Dios en estos momentos? En estos momentos, ¿tú estás contento con lo que estás haciendo para Dios? La pregunta la escribí así, ¿estás en estos momentos, estás contento con lo que estás haciendo para Dios? No. Es la 7, la pregunta número 7. ¿La 6? No, es la 7. Sí. Ok, las voy a repetir rápido. La primera es, ¿cuál era la situación en Samaria en esos tiempos? ¿Quién atacó a Israel? ¿Qué fue lo que los leprosos decidieron hacer? ¿Por qué los sirios abandonaron el campamento? ¿Qué encontraron los leprosos cuando llegaron al campamento? Ah, esa no la había dicho. Ah, ok. A ver, guarden silencio. Vamos a anotarla entonces. ¿Qué encontraron los leprosos cuando llegaron al campamento? Sí. ¿Qué encontraron los leprosos cuando llegaron al campamento? ¿Mande? No te oigo. Sí, sí. Ok, vamos a seguir.
ya después en el estudio de grupos. Ok, vamos a seguir. Dice, nunca verás un cambio en tu situación si no estás dispuesto a correr un riesgo. Y lo que viene aquí yo lo puse un poco de mi testimonio. Dice, para el mundo estoy corriendo un gran riesgo en este momento. Decidí trabajar tiempo completo sin tener un sueldo. Y no solo por un tiempo, sino para siempre. Sería fácil sentarme y solo congregarme, venir a la iglesia acompañado de mi familia. Gloria a Dios que ellos ya son salvos. Podría sentarme e ir a lo seguro, pero Dios me ha dado una visión más grande. Amén. Que de aquí puede salir una pregunta. Bueno, una pregunta sencilla. ¿Qué decisiones has tomado en cuanto a tu llamado? ¿Qué decisiones has tomado en cuanto a tu llamado? O sea, ¿qué estás haciendo? La pasada, es en estos momentos, ¿estás contento con lo que estás haciendo para Dios? ¿Cuál? ¿Qué decisiones estás tomando en cuanto a tu llamado? ¿Cuál es la respuesta? Oh, pues esa tú la tienes que poner con tus propias palabras. Esa la vas a responder con tus propias palabras, no vas al libro. Ok, guarden silencio, por favor. Vamos a seguir leyendo. Dice, estoy creyendo más de lo que jamás he creído en mi vida. Y para el mundo es arriesgado. ¿Por qué puse esto de arriesgado? Porque recuerden que los leprosos tuvieron que arriesgar su vida. No fue fácil llegar hasta donde llegaron. Ellos tuvieron que arriesgar su vida. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Ellos dijeron, a lo mejor vamos a llegar y los enemigos nos van a matar, pero tenemos que arriesgar. No nos tenemos que quedar aquí. Amén. Ellos decidieron arriesgar. Y para el mundo lo que estamos haciendo nosotros es demasiado arriesgado. Ellos piensan de otra manera y dicen, ¿cómo puedes estar ahí? Ya salte, por favor. Pero nosotros tenemos que arriesgar porque sabemos que Dios nos ha llamado para algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Ok, luego dice, estoy creyendo más de lo que jamás he creído en mi vida y es arriesgado. Algunas personas me han dicho, morirás de hambre. Y yo les digo, si no lo logro, lo que quiero hacer es que quiero que Dios diga, hijo, al menos lo intentaste. Amén. Y aquí quiero poner un ejemplo, cuando un bebé comienza a caminar, ¿cuántos de aquí son padres? Las mujeres, 2, 3, 4, casi todas. ¿De acá? Ok. ¿Nemías? No. Ok. Todos los que son padres se acuerdan cómo su hijo comenzó a caminar. Amén. Y okay. Vamos en la página 13. Y cuando los bebés empiezan a caminar, se caen y cometen errores. Amén. Pero ¿cuántos de ustedes levantaron a su hijo de un año, ejemplo, cuando empiezan a caminar? Y cuando miraron que él se cayó, ¿cuántos de ustedes dijeron, hey, eres un tonto, ya no vuelvas a intentar caminar, así quédate? ¿Cuántos padres le dijeron así a sus hijos? Obviamente que nadie, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacíamos? Íbamos, lo sacudíamos y otra vez lo soltábamos. Amén. Les dábamos cuerda, como quien dice otra vez, para que empezaran a caminar. Así es Dios con nosotros. A veces
no desarrollamos nuestro potencial, a veces nos caemos, a veces cometemos errores, pero Dios nos vuelve a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense que estemos delante del Señor en aquel trono blanco que habla Apocalipsis y que Él nos diga: ese es mi hijo, tú sí me creíste, amén, tú sí arriesgaste. Pero no, yo pienso que muchos chavos de aquí no están haciendo nada en estos momentos. Amén. ¿Qué va a decir Dios de ti? Lo bueno que Dios no habla como yo hablo, porque si no te hubiera dicho: no, hombre, se te hace un polvo. Amén. Pero yo quisiera que Dios dijera de mí: ¿sabes qué? Al menos lo intentaste, te esforzaste, quisiste hacer algo por mí. Amén. Ok, vamos a seguir. Eres una persona que nunca ha fallado porque nunca ha hecho nada. Cualquiera puede ser así. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sentarte ahí hasta que mueras? Y va a pasar el tiempo, va a pasar tu proceso y no vas a hacer nada. ¿Qué harás para que las cosas sean diferentes en un futuro? ¿Qué harás para que tu vida sea diferente? ¿Qué decisiones vas a tomar? Estamos leyendo y luego dice aquí una frase: es una locura hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Amén. Y esa me la dijo Beto. Dijo Beto: es que no puedo yo esperar algo diferente en un futuro si sigo haciendo lo mismo. Tengo que empezar a hacer cosas diferentes. Amén. Tengo que empezar a estudiar, tengo que empezar a rodearme de personas diferentes. Dice: tal vez amas tanto la seguridad que no te arriesgas. Prefieres estar seguro y miserable que hacer un cambio. Prefieres quedarte como esclavo en Egipto comiendo ajo. Y todos sabemos esa historia de cuando el pueblo de Dios iba saliendo, que Moisés los iba guiando y ellos le decían: yo me hubiese quedado allá en Egipto de esclavo, al menos allá teníamos alimento. Amén. Habla, Santiago. ¿Necesitas algo? Ok. Entonces el pueblo de Israel le decía a Moisés: es que yo prefiero quedarme en lo seguro. Ellos no querían arriesgar, ellos no tenían fe, y en el camino ellos sentían que estaban arriesgando, sentían que iban a morir, y ellos decían: yo no quería arriesgar, me hubieras dejado en lo seguro. Y a veces nosotros decimos lo mismo: Señor, yo no quiero arriesgar, yo no quiero invertir mi vida, yo quiero quedarme en mi trabajo, yo tengo un buen trabajo que me está esperando, me quiero quedar en lo seguro. Pero a veces tenemos que arriesgar. Y la pregunta sería: ¿crees que tu llamado afecte tus comodidades? ¿Afecte tu comodidad o tus comodidades? Ok, yo respondería que, con mis palabras, respondería que es tonto pensar que el llamado de Dios afecte mis comodidades, porque en realidad cuando yo sirvo a Dios es cuando me siento mejor. ¿Sí? Afecte tu comodidad. Pero la hice esta, Jenny, porque yo sé que varias personas quieren estar en lo seguro y piensan que estar aquí están afectando su comodidad, sus lujos. ¿Sí me entiendes? Entonces por eso hice esa pregunta, para que ustedes la respondan con sus propias palabras. Amén.
aquí dice, tienes que empezar a pensar diferente, a pensar en grande, dar todo lo que tienes por el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los ojos del Señor están mirando tu corazón. Dios conoce tu corazón. Y aquí viene una pregunta, pero no es para que la noten. Dice, hay varios temores y pensamientos que limitan lo que Él puede hacer en tu vida. Muchos de aquí me han dicho, es que yo no sé si Dios me pueda usar. Es que yo no sé. Y empiezan a dudar. ¿Sí me entiendes? Pero si estás aquí es por algo, no es por casualidad. Es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Y cuando Dios trabaja en tu vida, no solamente va a trabajar en tu vida, sino que a través de ti va a ayudar a otras personas. Dice, el primer paso para recibir lo mejor de Dios es dejar de conformarse. No debemos de conformarnos con lo que hemos hecho. Amén. Necesitamos elevar ese estándar. Dios nos ama tanto que no nos quiere ver donde mismo. Él quiere llevarnos de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no va a pasar accidentalmente. Al igual que esos leprosos, tendremos que hablar, guarden silencio. Dice, al igual que estos leprosos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, volver en sí. Amén. Cuando la Biblia dice volver en sí, es que cambia su mentalidad la persona. Entonces tú tienes que cambiar tu mentalidad y tienes que decir como estos leprosos, yo no me quiero quedar aquí, yo no me quiero conformar. Amén. Amén. Muy buen versículo que queda ahí, va perfectamente. Lo voy a agregar. Dice ese versículo que no te conformes, que vuelvas en sí, que renueves tu mente. Amén. Ok. Vamos a seguir. Tenemos que animarnos o simplemente volveremos a donde mismo. Nos vamos a quedar donde mismo. Tenemos que pensar en grande. ¿Cuántos dicen amén? Probablemente, ok, esto lo puse para la prédica. Probablemente no esperabas este tipo de mensaje y tal vez ni siquiera te guste. Eso era para la congregación, que a lo mejor esperaban que predicara sobre otra cosa, pero en ese día los estaba animando de que hiciéramos más por la iglesia. Amén. Dice, pero estoy tratando de provocarte para que hagas lo correcto y des ese paso de fe que Dios te está mostrando. Pero es lo mismo para nosotros. Amén. Siendo sinceros, no nos estamos esforzando como lo debemos hacer. Tenemos que hacer más por este ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que cambiar tu objetivo y empezar a buscar algo más. No te puedes quedar donde estás. Y vamos a hacer una confesión. Amén. Repitan después de mí. Dios, yo quiero lo mejor de ti. Y quiero lograr todo lo que tú tienes para mí. Amén. ¿Cuántos saben que servimos a un Dios grande? Sí, debemos de pensar en grande. Amén. Debemos de pensar en grande. Y esta parte me gusta mucho. Dice, no importa cuán lejos hayas llegado, cuánto hayas creído o hayas recibido, Dios tiene más. Amén. ¿Cuántos de aquí han predicado? ¿De las mujeres? En AA. Gloria a Dios. Ok, ¿cuántos de aquí le han hablado a su familia de Cristo? Amén. Ok. ¿Cuántos de aquí están estudiando la palabra?
Pero aquí esta lección dice que eso no importa. Bueno, en realidad sí importa, pero Dios quiere que hagas más. ¿Cuántos dicen amén? No nos debemos de conformar con decir, ¿sabes qué? Ya le hablé a mi familia, ya predico, estudio. No, Dios quiere más. ¿Mande? A diario, un estilo de vida, amén. Una frase que me gusta mucho es de un pastor que dijo: no vengas a decirme que mañana vas a ayunar, porque entonces no es ayuno, porque nomás lo vas a hacer mañana. Si tú vienes a mí y me dices, mañana voy a ayunar, quiere decir que nomás ese día lo vas a hacer, pero debe ser un estilo de vida, amén. No solamente un día, sino siempre. No sé si le entendieron. Ok, vamos a seguir. Dice, Él te pedirá que hagas algo más grande que tú, para que tengas que depender de Él. Entonces la única respuesta que podrás dar será: no soy yo, el Señor lo hizo. Amén. A veces tenemos que tomar retos que no podemos lograr con nuestras propias capacidades. Amén. Tenemos que tomar esos retos que tú dices, es que yo no voy a poder hacerlo, no tengo los recursos para hacerlo, no tengo las capacidades para hacerlo, pero lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y cuando tú logras el objetivo que tú nunca te imaginaste lograr, ahí es cuando le vas a dar la honra y la gloria a Dios. Y vas a decir, ¿sabes qué? No fue por mis capacidades, no fue por mis recursos, no fue por mis finanzas, fue Dios obrando. Y la vez que yo estaba dando este mensaje, yo decía, dejar las drogas para mí era imposible. No, nunca me imaginé que las fuera a dejar. Por mis capacidades yo no podía. Por mi mente todavía no estaba renovada, yo no quería. El cuerpo me lo exigía, eran muchos años. Amén. Pero dije, voy a creer en la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Y cuando lo logré, cuando fui libre completamente, ahora puedo decir, es que yo no la dejé por mis propias fuerzas. Mucha gente dice, es que nomás necesitas amarrarte. No es así. Es Dios el que obra a través de nosotros, dándonos dominio propio por gracia. Pero nosotros debemos de hacer que ese dominio propio se manifieste en nuestras vidas. Amén. Y cuando logres algo que tú no pensabas que lo ibas a poder lograr, ahí te das cuenta que es Dios obrando a través de ti. ¿Cuántos dicen amén? Así es, tenemos que arriesgar. Amén. Entonces nosotros deberíamos estar viviendo por algo más grande que nuestros propios límites. Amén. Imagínense si cada uno de nosotros estuviéramos viviendo por una visión mucho más grande que nosotros. Que yo te preguntara, Darío, pero ¿cómo le vas a hacer? Yo no sé, pero Dios sí sabe. Amén. Así tenemos que ser todos. Y aquí dice, entiende que tú no tienes el control. Como decía Beto, tenemos que someternos a Dios, obedecer a Dios y hacer lo que Él nos pida. Amén. Mucha gente siempre quiere tener el volante de su vida y hacer lo que ellos quieren.
pero el control lo debe tener Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te has preguntado por qué tu vida no es emocionante? Porque no estás viviendo para cumplir el propósito de Dios. Muchas personas, no sé si han escuchado que dicen, a mí me han dicho, es que ya no puedo más, ya no quiero vivir esta vida. Personas que no se drogan han venido a mí y me han dicho, ¿sabes qué, Josué? Ya no aguanto, tengo depresión. ¿Por qué viven así? Porque están buscando algo que Dios no les ha dicho, y aparte no están viviendo para cumplir el propósito de Dios. Cuando tú vives para cumplir el propósito de Dios, ¿quiere hablar, hermana? ¿Quiere hablar? No. Cuando tú cumples, estamos acá. Cuando tú cumples el propósito de Dios en tu vida es diferente. Amén. Porque cada día debe ser algo que más te acerca a tu visión. Entonces cada día estás enfocado, estás esforzándote en la gracia de Dios, y tu vida cambia. No puedes vivir en depresión, no puedes vivir diciendo que ya no quieres nada. Al contrario, cada día es una oportunidad más para trabajar para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que mucha gente dice, es que ya no puedo, mi vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no están viviendo para los propósitos de Dios. Muchos internos aquí mismo dicen, y otro día más, otro día más. Y hasta he visto cuadernos donde van apuntando los días. Cada 5 le ponen una rayita, esos son 6 días. ¿Por qué hacen eso? Porque no están pasando su proceso sirviendo a Dios. Porque si ustedes tomaran este proceso como un proceso de preparación para poder vivir para el propósito de Dios, hasta se quisieran quedar más de un año. Pero ¿por qué te quieres ir? Porque no estás haciendo el propósito de Dios en este lugar. Amén. Y esto es en general. Si te está cayendo el saco a ti, nada, no te creas. Ok, vamos a seguir. Dios quiere que elevemos nuestra visión y que levantemos nuestra cabeza y estemos listos para creer en algo más grande. ¿Cuántos dicen amén? Vamos en la página 16. No era pregunta esa. Nadie pensaba que estos leprosos podían ser héroes. Nadie se imaginaba eso. Sin embargo, Dios los usó para ayudar a los israelitas para que no se murieran de hambre. Estos leprosos representan tu vida y la mía, porque antes éramos unos drogadictos. Nadie pensó que tú eras la punta de lanza en tu familia. Amén. Nadie se imaginaba que tú ibas a estar en un lugar donde tuvieras un pastor que te dijera, si te preparas puedes predicar, si te preparas puedes compartir la palabra. En otras iglesias no vas a poder predicar. Tengo un amigo que estaba aquí con nosotros y él tenía, como decimos allá nosotros, luz verde aquí. Podía predicar, podía hacer muchas cosas para Dios. Sin embargo, ahorita no está aquí. Se está congregando en una iglesia, pero ¿sabes qué? Solamente está sentado. No tiene oportunidad de participar. Tiene que pasar muchos años para que lo puedan tomar en cuenta. Muchos años para que tan siquiera el pastor lo voltee a ver y diga, ¿sabes qué? Quiero que tú sirvas en esta iglesia. ¿Te imaginas qué sentirías tú que estás en este lugar, tienes la oportunidad de predicar, tienes la oportunidad de prepararte y luego no aprovechas tu oportunidad y vas a llegar a una iglesia donde ni siquiera te tienen contemplado para rejuntar las ofrendas? Es difícil. ¿Cuántos de aquí van a aprovechar la oportunidad?
Nadie se imaginaba que íbamos a estar en este lugar. Amén. Gloria a Dios por este ministerio. Bueno, vamos a seguir. Nadie pensaba que podíamos ser llegados a ser usados por Dios. Amén. Y ok, vamos a seguir. Dios nos ha salvado. ¿Nos vamos a quedar sentados sin hacer nada por la gente que se está muriendo? Y esa es una pregunta que debes de anotar. Dice, ¿nos vamos a quedar sentados sin hacer nada por la gente que se está muriendo? Por la gente que se está muriendo. Ahí viene la página 16, dice, ¿nos vamos a quedar sentados sin hacer nada por la gente que se está muriendo? ¿Cuántos de aquí tienen familiares en drogas? Tenemos gente allá afuera que tenemos que ir a hablarles de la palabra, amén. Pero necesitamos pasar ese proceso de preparación. Dice, o te vas a levantar para ayudar a aquel que está en drogas. Si Dios puede usar a un drogadicto, ¿cuánto más te puede usar a ti que nunca estuviste en drogas? Eso también era para la congregación. Amén. No, te digo que esto que estoy leyendo era para la congregación, para la iglesia. Yo les decía a los padres de familia, si Dios nos está usando a nosotros, ¿cuánto más los puede usar a ustedes que nunca anduvieron como nosotros? Amén. Y luego dice, nos tenemos que levantar, ayudar a las personas que están muriendo sin Cristo y sin esperanza. Amén. Ya vamos a terminar. De lo más vil y menospreciado. Sí, ¿verdad? Denle un aplauso a Moisés. Sí. Lo pueden apuntar ahí porque ese versículo también habla de lo que estamos hablando, que de lo vil y menospreciado Dios nos ha sacado para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Qué dice? Amén. Buen versículo también. La última pregunta, ¿nos vamos a quedar sentados sin hacer nada por la gente que se está muriendo? ¿Te vas a quedar sentado? O sea, ¿qué vas a hacer? Sí. Ok, vamos a seguir. Dice, este es el reto y quiero que pongan mucha atención. Dice, necesitas hablarle a alguien de Cristo. Y esto era para la congregación, ayudar a plantar a una iglesia. Haz lo que puedas por la obra, pero por favor no te quedes sentado. Esa frase es de mi pastor, el pastor Eloy. Dice, haz lo que puedas hacer, pero no te quedes sentado. Haz lo que tengas que hacer, haz lo que creas que tú puedas hacer, pero no te quedes sentado. Y aquí viene una pregunta que se iban a anotar. ¿Qué hubiera pasado si esos leprosos se hubiesen quedado sentados? ¿Qué creen que hubiera pasado? Ok, y aquí viene otra pregunta. ¿Qué pasará si tú te quedas sentado?
La penúltima es, ¿qué hubiera pasado si esos leprosos se hubieran quedado sentados? Y la última es, ¿qué pasará si tú te quedas sentado? ¿Ya? ¿Eh? No, tú. O sea, ¿qué pasará si tú te quedas? O si yo me quedo sentado. Sí. Ok, guarden silencio. Guarden silencio. ¿Qué pasará, hermano, si tú no haces nada, no aprovechas esta oportunidad? ¿Qué crees que pase? Guarden silencio, a ver. Guarden silencio, por favor. ¿Qué pasará, hermano? Amén. Amén. Tú, hermano, ¿qué pasará si no haces nada para Dios? ¿Qué crees que pase? ¿Te ves con el micrófono? Mi respuesta es que mi silla apestaría si yo me hubiese quedado sentado y no hubiese tenido la revelación que Dios le dio a los leprosos para adelantar el reino de Dios. Amén. No se va a manifestar lo que Dios tiene para nosotros. A ver, las últimas personas de este lado. A ver, Tomás. Con el micrófono. No, pues no daría de gracia lo que Dios ya me ha dado, ¿verdad? Para salvar a más gentes, va a salvar almas, ¿verdad? Para dar dirección a las personas como a mí me lo ha dado Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo, ¿verdad? Que ya vive en mí y eso es algo, amén. Ok, el último. A usted también, pastor. Gloria a Dios. Pues si yo me quedo sentado, hay dos tipos de personas, las que me conocen como una persona grosera, una persona del mundo, y hay otras personas que me conocen como un niño bueno, un niño de casa. Entonces, yo lo que quiero decir es que si me quedo sentado, mucha gente va a dejar de venir a Cristo, porque esa gente que me conoce como un niño bueno me dice, tú eres un ejemplo de vida. Y aquellas personas me han dicho, yo no conocía ese Rola, ahora que estoy aquí, ¿sí? Yo no lo conocía y yo quiero volver a ser, o quiero pararme para volver a ser el niño que era antes. Algo que he aprendido en esta mañana, que estos leprosos pudieron salir adelante arriesgándolo todo. Una de las cosas que he aprendido, si tú no arriesgas, ¿cómo sabes que vas a ganar o vas a perder? Pero estoy tan seguro que cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo Jesús, todos venimos de una manera con esa lepra, con ese pecado contaminado, una vida destruido, pero cuando arriesgamos todo, nos atrevemos a arriesgar, entregar todo por Jesús, Dios comienza a usar tu vida. Entonces, algo que aprendí en este momento es no te conformes con lo que has aprendido, con lo que has logrado, sino atrévete y arriesga todo y ve por todo lo que Dios tiene para tu vida. Ya no hay tiempo, ¿verdad? Sí. Pásale, el último. Pásale.
¿Tú levantaste la mano? Sí, pásale. Ánimo, ánimo, ánimo. No, pues yo estaba recibiendo la bendición del pastor, ¿verdad? Pero aprendí también, ¿verdad? Que tenemos que ser valientes como esos leprosos y arriesgarlo todo, ¿verdad? Que tenemos que, pues a veces es necesario renunciar a todo allá afuera, ¿verdad? Para que Dios nos use y pueda transformar nuestras vidas. Necesitamos tener la confianza en Dios, de que Él tiene el control. Muchos de los que estamos aquí a veces nos entra el enemigo por ese lado, ¿verdad? De que estamos pensando en lo que está pasando allá afuera. Pero sabemos que el enemigo es astuto y te va a dar por donde te duele, ¿verdad? Necesitamos enfocarnos en las cosas de Dios, confiar en Dios y tener mucho en cuenta que Él tiene el control de todo. No debemos de qué preocuparnos si nosotros sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso. Y pues es todo, o sea, tenemos que arriesgarnos para poder alcanzar lo que Dios ya tiene preparado para nosotros. Amén. Amén. Yo era uno de esos leprosos, amén. Yo el día de hoy no me quedo sentado, hermano. Yo no sé si tú te quedas sentado. Aquí hay mucha gente que llega de nuevo y ni siquiera te le acercas a decirle Dios te bendiga, amén. Hoy es el día que te levantes. Hay mucha gente. Anoche Dios me habló a mi vida, en verdad, porque fui a Adictos y me encontré una persona que es de Nava. Y Dios me dio palabra para su vida. Porque yo lo conocí, él me conoció, amén. Y ayer que le empecé a hablar de lo que Dios había hecho en mi vida, él se quebrantó. Y le dije que si Dios había hecho eso conmigo, también lo podía hacer con él. No necesitas estar afuera para hablarle a una persona. Aquí adentro, no sé si tú te estás quedando sentado. Amén. Y yo creo que sí te estás quedando sentado. ¿Sabes por qué? Porque en vez de hablarle a esa persona de lo que Dios está haciendo en tu vida, empiezas a hablar mal de esa persona. Esa persona se voltea y le empieza a dar su puñalada por la espalda, amén. Y estoy hablando literalmente, porque es real. Hay mucha división, hermano. Y creo que hoy es el momento de que te levantes y le ores a Dios para que esa división se quite. Porque no estamos peleando contra carne ni sangre, hermano. Esto es espiritual. No es tu hermano. Levántate. Y es momento, ya Dios ya te sanó. Desde el momento, yo sí, bueno, a mí en mi parte, del momento que crucé esa puerta, Dios me cambió mi vida. Y si muchos de ustedes no se dan cuenta, Dios ha hecho muchas cosas en su vida. Entonces es el momento que te levantes, no te quedes sentado y hagas algo por lo que Dios ha hecho por ti. Amén. ¿Dónde está el hermano Beto?